En un mundo lleno de ruido, llega Conectándote, donde veremos historias reales que no se cuentan en otros lados y que transformarán tu día. Conduce Maylet Heredia, Lorena Rubio y Débora Sainz. Conectándote, lo que necesitas escuchar justo cuando lo necesitas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectándote. Yo creo que el mejor regalo que nos podemos dar unos a otros es contar nuestra historia, compartir nuestras experiencias, compartir nuestra verdad, porque el verdadero éxito se construye desde adentro hacia afuera, alineando nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestro espíritu. Hoy abrimos un diálogo profundo y necesario y de alguna manera urgente. Un diálogo donde vamos a platicar del tema de la sanación, vamos a hablar también de nuestros ancestros, la importancia del tema espiritual y la parte del emprendimiento con esta visión de poder ayudar a los demás. Así que tenemos el día de hoy un gran programa. Hoy nos acompaña una mujer que une mundos, el empresarial con el espiritual terapéutico. Hoy tenemos a Juana Carmona. Bienvenida, Juana. Bienvenida, Juana. Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy agradecida de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a platicar un poco quién es Juana, ¿verdad? Juana nace en la Ciudad de México, viene de una familia de comerciantes, tiene raíces poderosas porque también tiene abuelos revolucionarios que han venido a transformar de alguna manera la vida de muchas personas y el tema del bien común. Además es licenciada en Derecho por la UNAM y durante más de 25 años Juana se ha desempeñado como empresaria del tema industrial e inventario. Así que pues estamos aquí para escuchar su historia. Para que nos cuentes un poco de lo que haces, de tu camino de vida, porque sabemos que eres caminante, ¿no? Que te gusta caminar para justamente llevar este mensaje, aprender y llevar este mensaje al mundo. Entonces háblanos un poquito de ti, Juana. Bueno, creo que el haber crecido en una familia de comerciantes, en una familia donde había una disciplina que, bueno, viene de parte de mi abuelo, que fue revolucionario y que llegó a ser militar, fue subteniente. A raíz de estar en esta familia, realmente aprendí lo que es el orden, lo que es el trabajo, lo que es el esfuerzo. Y bueno, esto me llevó realmente desde muy pequeña a tener esta visión de que el mundo que yo recibí o en la familia donde yo estaba, pues siempre veía yo a veces a mis compañeritos de la escuela y veía que lo que yo vivía pues como que no me gustaba tanto. Entonces empecé siempre a sentir que podía tener una mejor vida. Y a partir de ahí, me acuerdo que era más o menos como 8 añitos, más o menos, cuando yo empecé a tener esta visión, pues no estaba tan a gusto ahí en casa. Entonces, pues fui poco a poco viendo, ¿no? Que la vida podía ser diferente. Y bueno, pues ahí comenzó todo este caminar. Y bueno, un poquito más grande, como a los 16 años, decidí salir de casa e irme. Yo tengo al día de hoy 66 años. O sea, hace 50 años yo decidí iniciar un camino diferente. Uy. Tranquila, siempre hay emoción en este tipo de comentarios y muchas gracias que nos compartes esto. Sí, creo que el haber salido tan pequeña a los 16 años, ahora me veo y digo, era una niña, ¿no? Entonces, el ir a la vida, salir, creo que algo que me ayudó mucho fue el que mi abuelo, pues muy pequeñita, platicaba conmigo, ¿no? Entonces me decía, pues que los sueños se cumplen. Y el salir a la calle y empezar a trabajar y empezar a buscarme la vida, pues no fue fácil, no fue nada fácil. Me decían a veces que por qué no regresaba a mi casa, ¿no? Que yo regresara otra vez, que yo ahí tenía todo. Y sí, efectivamente, tenía comodidades, tenía mis papás, de alguna manera, tenían lo básico, lo económico, para poder seguir ahí, pero sin embargo, yo decidí ir a la vida, ir a buscarme yo una forma diferente. Y empecé a trabajar en algunas empresas.
pensaban mis papás que ya no iba yo a estudiar, bueno, te vas a dedicar a andar en la calle, ¿no? Me buscaban porque era una adolescente, era menor de edad, no podía yo andar en la calle en ese tiempo. Pero bueno, yo decidí, me las arreglé para no regresar a casa. Y desde ahí yo me valido por mí misma, empecé a tener algún apoyo terapéutico, retomé la preparatoria, después tuve el pase automático, porque en ese tiempo era pase automático a la UNAM, y fue cuando tuve que regresar a mi casa, porque los papeles llegaban al domicilio, ¿no? Entonces, pues tuve que ir a casa para que me dieran mis papeles, porque ahí estaba el pase automático. Y regreso y mi padre me dice, pues, ¿qué andas haciendo en la calle? Regrésate otra vez a casa. Y pues sí, en algún momento regresé, pero no, ya no me acostumbré. Entonces otra vez me fui. Y bueno, ya estando en la universidad, empecé a ir a terapia. Me di cuenta que necesitaba terapia y me fui a la Facultad de Filosofía. Y ahí, perdón, a la Facultad de Psicología. Y ahí fue donde pues ya me empezaron a apoyar, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que yo tenía que pues hacer algunos cambios en mi vida. Y que pues venía yo arrastrando muchas cosas de la infancia que para mí parecería que pues hubiera sido sencillo, me salgo de mi casa y ya, ¿no? Claro. Pero no, o sea, viene todo lo aprendido, viene todo lo que pues viví, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo sentí la necesidad de salir. Bueno, una pregunta, en el momento en que tú empiezas a darte cuenta que dices, bueno, yo escuché como un llamado, ¿no? Sí. Platícanos un poquito a qué se debe y qué fue lo que en realidad sentiste para este tema del llamado y qué tan importante es precisamente la parte emocional y energética del tema de los ancestros. Y por otro lado, comentaste algo que también considero importante. Dijiste algo que está relacionado con, primero, sanarme yo, sí, ¿no? Entonces, también platícanos la importancia de poder estar bien uno mismo y qué es lo que tú haces dentro de esta actividad que queremos que nos platiques, ¿no? Espiritual. Pues mira, inicialmente creo que al estar yo pequeñita, me doy cuenta que ahora ya se sabe, ¿no? Que los niños que con hiperactividad, y bueno, en ese tiempo, hace 50 años, obviamente que no teníamos como todos esos conocimientos, pero sí me doy cuenta que yo era una niña como que observaba mucho, ¿sí? Entonces creo que ahí está realmente cuando te observas, cuando te miras, cuando te quedas como haciéndote preguntas, ¿no? Que fue realmente cuando yo estaba en la primaria, y que te mandaban a hacer trabajos con tus compañeros, ¿no? Entonces yo iba a la casa de mis compañeritos y entonces ahí me di cuenta que los niños vivían diferente que yo, ¿sí? Me di cuenta que la casa donde yo vivía y lo que yo vivía, a diferencia de mis compañeros, era diferente, ¿no? Por ejemplo, nosotros siendo comerciantes trabajábamos los fines de semana, ¿sí? Y mis compañeritos no, ellos se iban a misa, se iban a algún juego, y yo siempre con esa añoranza de que, yo quiero ir a jugar, o yo que no, quiero descansar un domingo. Y en vacaciones era como más trabajo todavía. No me gustaban las vacaciones, a mí me gustaba mejor ir a clases. Y bueno, desde ahí yo me doy cuenta que quiero otra cosa, pero ahí yo tengo bien claro que yo me veo con mis propias necesidades, qué es lo que quiero como niña, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante y determinante la infancia, porque está como este sentimiento de pureza, ¿sí? De un niño. Por eso yo creo que para mí siempre ha sido muy importante escuchar a los niños y verlos, ¿sí? Pero no al niño chiquito físico, sino a mi propio niño, ¿no? O sea, ¿qué me hizo falta? ¿Qué fue lo que no me pudieron dar? El contexto, la familia, pues tantas cosas que vivimos todos, ¿no? Y que cada quien tiene una historia diferente, sí, y que es bien importante que nosotros vayamos ahí a ese niño, ¿no? Sí, es justo donde entra esta parte de descubrimiento de dónde viene uno. Y bueno, tú vienes de unos abuelos revolucionarios, sí, ¿no? Que lucharon por la justicia y la comunidad.
¿qué crees qué parte espiritual te marcó a ti para descubrir esta parte y querer evolucionar y salir de esto? Porque también sabemos que desde niña querías salir de tu casa, no te gustaba, o sea, es como un pensar, no, esto no es mi vida, no es lo que quiero. ¿Qué fue la parte que te marcó para salir y buscar la forma de sanar y el crecimiento espiritual? Pues yo me recuerdo mucho que mi abuelo se sentaba a contarme las historias, sus historias, ¿no? Entonces realmente creo que mi abuelo, cuando él me contaba que él era campesino, ¿no? Y entonces él salió del pueblo para irse precisamente con algo que le llamaban la bola, ¿no? Que era la revolución. Entonces él tuvo ese sueño de lema que dice: la tierra es para quien lo trabaja, ¿no? Entonces ese valor de yo me voy a ganar la vida, ¿sí? Yo voy a trabajar por mi tierra, yo voy a trabajar por mi vida, ¿sí? Creo que eso fue lo que hizo que yo pensara que yo podía tener una vida mejor. Okay. ¿Sí? Entonces, y que mi abuelo, siendo campesino, salió y con la ilusión de tener una vida mejor, y pues sí, llegó, afortunadamente, no murió en la revolución, ¿sí? Llegó a ser subteniente dentro él no sabía ni siquiera escribir, ¿no? Entonces todo esto lo fue aprendiendo, y yo, para mí era, wow, o sea, sí se puede, ¿no? O sea, sí se logra. Oye, Juana, ¿y Sí. cómo logras precisamente integrar esta parte de la vida empresarial, la sanación y la parte espiritual? ¿Cómo logras trabajar este gran proyecto que tienes? Que me gustaría que nos platicaras un poquito más de dónde surge y por qué la importancia de estos proyectos integrales. Pues mira, realmente creo que cuando yo estoy estudiando, bueno, primero terminé la carrera de abogado y litigué más o menos como unos 10 años, más o menos. Posteriormente me doy cuenta que cuando tengo a mis hijos, sobre todo a mi hijo el mayor, empieza a tener problemas en la escuela, ¿sí? Yo me dedicaba a trabajar, me dedicaba pues a generar economía para que mis hijos estuvieran bien, ¿sí? Entonces, cuando mi hijo de 10 años empieza a tener problemas en el colegio, ¿sí? Y me habla la directora y me dice: oiga, si este niño no es atendido emocionalmente y con un psicólogo, ya no puede estar en la escuela. Y yo, wow. Entonces en ese momento digo, sí, algo tengo que hacer. Y sí recurrí a mi papá, fíjate, y me acuerdo que fue con mi papá y le dije: fíjate que me está pasando esto y esto y esto. Me dijo mi papá: hija, trabajas mucho, dedícale tiempo a tu hijo. Lo que necesita el niño es tiempo. Atención. Sí, atención. Y entonces, bueno, me fui con el psicólogo, efectivamente, me dijeron que mi hijo necesitaba terapia porque él le gustaba como ser como un líder, pero líder de esos de, como pandilla, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que no podía hacer en la casa, lo iba y lo hacía en la escuela, ¿sí? Entonces fue que me dijeron que no, que necesitaba disciplina, contención y todo ese rollo. Bueno, pues ya empecé yo realmente a preocuparme por mi hijo. Voy con el terapeuta y me dice: sí, efectivamente, el niño, de acuerdo a lo que estamos viendo, su conducta, pues sí requiere, ¿no?, atención, pero si usted no lo acompaña, el niño no va a avanzar. Okay. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando yo empiezo con un compromiso mío de empezar a tomar terapia ya más en serio, ¿sí? Claro. Entonces llego con mi terapeuta era la directora de Ítaca, y entonces ella me sugiere que por qué no me pongo a estudiar desarrollo humano. Pero yo lo hago por mí primero, no porque yo quería ser terapeuta. Claro. O sea, yo quería primero una necesidad. Sanación personal. Sí. Claro. Entonces empiezo y me dice: es que mira, aquí hay terapia de grupo, y me empieza a comentar cómo es, y yo me intereso por eso, y dije: sí, voy a entrar. Empiezo yo ahí, y es cuando me doy cuenta, cuando termino, de que yo me estaba preparando para ser terapeuta, ¿no? Y entonces me dicen que podía yo seguir preparándome, y hago como un cuestionamiento mío y me pregunto: ¿de verdad quieres dar servicio? O sea, ¿estás preparada para dar servicio? Y me doy cuenta que algo me dice que sí. ¿Sí? Entonces digo, quiero el beneficio primero para mí, para mis hijos, para mi familia, y creo que sí puedo aportar algo a la sociedad. ¿Sí? Y entonces es ese compromiso que me hace ir hacia, voy a hacer un ahorro
y voy a comprar un terreno y voy a empezar a construir el centro holístico que al día de hoy está funcionando ya. ¿Y se llama cómo? Centro Holístico UNECO. ¿Y dónde está ubicado? Está en Topilejo y UNECO son las siglas de Unidos en Conciencia. Ajá. Increíble, y es donde, Sí. donde decides hacer este centro de sanación Sí. para expandir tu conocimiento y llevarlo a la gente. Qué Sí, bien, sí, sí. qué bien, Juana. Sí. Cuéntame esta parte de tus caminatas con la abuela Margarita, porque eso te ayudó a crecer mucho y, ¿no? Este Sí, sí, conocimiento. Cuéntales un poco al público esta parte. Bueno, en realidad yo cuando empecé el Centro de Desarrollo Humano era como para hacer talleres de autoestima, pues de otro tipo encaminado más al desarrollo humano. Pero una vez haciendo una meditación ahí me llega la palabra temazcal. Y entonces cuando yo digo, bueno, no sabía ni qué era un temazcal. Entonces empiezo a investigar y paralelamente conozco a una amiga que me dice que su hermana camina con los mayas. Entonces yo me intereso mucho y digo, bueno, voy a ver qué es. Siempre he sido una persona curiosa, he sido una persona que me gusta saber más de mí, ¿no? Y entonces siempre ando buscando como herramientas de cómo puede ser la vida mejor. Que ahí me doy cuenta que me conecto con esa niña de quiero vivir mejor, quiero divertirme, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces ahí primero conozco a esta mujer que me enseña a conectar primero con los elementos. Yo empecé a conectar con el fuego y me doy cuenta que es mi elemento, ¿no? Porque siento que en mi vida el fuego me ha ayudado a transmutar, me ha ayudado a cambiar, el fuego de alguna manera pulveriza todo, ¿no? Y queda en cenizas, pero después renace, ¿no? Okay. Y es ese fuego que está dentro de cada uno de nosotros. Es ese fuego, esa energía de vida que está ahí y que nosotros la llevamos a donde nosotros queramos. Bueno, ¿no? está esta historia del ave de Fénix, ¿no? Exacto. Que renace, ¿no? El fuego. Así es. Oye, Ok. Juana, y cuando hablas de estos conceptos, a mí me llama mucho la atención. Yo tengo muchas amistades que se han dedicado a estas cuestiones espirituales, energéticas, que nos han comentado que ha cambiado la vida, ¿no? Sí. Y ahorita, bueno, tú nos haces un testimonio real de algo que te ha ayudado y por ello, pues puedes ayudar a más gente. ¿Qué le dirías? Porque mucha de la audiencia que nos visita es gente que es empresaria, ¿no? Que probablemente algunos, pues, piensan que esto no es real, que no ayuda, etcétera, ¿no? Escepticismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué les dirías a estas personas que tienen este pensamiento para que tratemos de tomarlo como una medicina alternativa, ¿verdad? Y qué es lo que tú has visto en este caminar, de algún ejemplo que nos puedas dar de alguien que ha iniciado de tal manera y que has logrado a través de toda esta terapia, pues que pueda superar esa situación. Pues mira, yo creo que el ejemplo soy yo. Realmente yo a los 19 años, después de que salí de casa, hubo un momento en que perdí el sentido de la vida. Sí, y a los 19 años atenté contra mi vida. Sí, pues tomé por ahí una bola de medicamentos que pues estuve en joco, ¿no? O sea, estuve bastante mal, perdí el sentido de la vida completamente, ya no sabía para dónde ir, ni qué hacer, ya no quería vivir, ¿sí? Entonces creo que a través de todo este trabajo que he ido haciendo, me preguntaban lo de la abuela Margarita. La abuela Margarita fue una abuela que a mí me ayudó mucho como a conectar con ese niño, a conectar con esa parte interna que cuando pierdes el sentido de la vida ya no quiero, ¿no? O sea, ya no quiero continuar. Y bueno, creo que ahí realmente fue como tocar la muerte, ¿sí? O sea, porque me quedé así como, uy, me pude haber ido, pude esto. Entonces yo empecé a conectar mucho con lo que es la vida, ¿sí? Y después de ahí me pasó un accidente en el año 2000, perdón, a los 25 años, que fue en el 85. Iba yo a la universidad y literal venía chocando unos carros y cayó un carro arriba del mío. O sea, yo quedé ahí completamente, mi carro quedó como hamburguesa y yo en un pedacito me quedé prensada ahí adentro, ¿no?
Entonces ahí fue que yo me di cuenta que no me iba a ir, ¿sí? Que ya había atentado contra mi vida, no me fui, y a los 25 años tengo este accidente tan fuerte donde tampoco me voy, ¿sí? Pero quedo como en estado de shock, ¿sí? Como cuestionándome muchísimo, o sea, y ahí yo hablé con alguien que siento que es el ser superior que nos guía, como esa intuición, eso que está dentro de nosotros. Y recuerdo que yo le decía, bueno, si no me voy a ir, porque sí perdí el conocimiento, me fui, no sé qué tiempo, si minutos, segundos, no sé cuánto, pero fue así fui a un lugar donde después de que regresé, yo dije, ¿pero por qué regresé? ¿Sí? Entonces siempre he pensado que la vida es muy hermosa, pero que la muerte es un regalo. Porque yo experimenté la paz así de, wow, qué bonito estar aquí en la nada y sentir solamente la energía. Porque así me sentí, o sea, no pensaba, no nada, solamente era así como, wow, qué bonito. Pero cuando regreso, pues veo mi realidad. Entonces me doy cuenta que digo, aquí estoy, ¿no? Estoy al servicio. Sí, claro. Y entonces yo hice un compromiso, recuerdo, que dije, si me voy a quedar, que me digan qué tengo que hacer, ¿sí? Y que mi vida sirva para algo, ¿sí? Y entonces fue cuando yo me di cuenta que todo se empezó como a acomodar. Entonces me doy cuenta que lo que vamos viviendo es perfecto, ¿sí? Es para nuestro crecimiento, exactamente, ¿no? Los ¿sí? tiempos de Dios. De Dios son perfectos, las experiencias son perfectas, pero cuando estamos dentro del evento a veces no nos damos cuenta, sino ya lo ves a distancia y dices, wow. Ya que lo pasaste, ¿verdad? Exacto. Y esta parte que hablas mucho, Juana, de los adultos mayores que tienen una responsabilidad con la nueva generación. Cuéntanos un poquito para todos los jóvenes que nos ven hoy día esta parte, ¿no? Con su responsabilidad. ¿Cuál es el rol importante en las nuevas generaciones de los adultos mayores? Lo importante que es escuchar a los abuelos. Yo realmente lo aprendí con la abuela Margarita, que me hacías esa pregunta, ¿no? La abuela Margarita para mí fue una mujer visionaria, ¿no? Que me dijo, tengo como 3 o 4 mensajes muy claros con ella. Uno fue, cuando yo la conocí, me dijo, mira, mi niña, mi hija me decía, no sigas a nadie, no sigas maestros, no sigas gurús, ve hacia adentro, ahí está tu sabiduría. Es más, ni a mí me sigas, me decía, a mí tampoco me sigas, ¿no? Tú vas a encontrar eso. Eso fue uno que me hizo caminar con ella porque me daba la libertad de hacer yo lo que quisiera. Otra fue esto de las edades, ¿no? De los 13, 26, que son ciclos de vida. Cuando llegamos a los 52, ancestralmente se dice que ya somos abuelos, ¿sí? En eso, nosotros ya tenemos la experiencia de vida, independientemente de toda la preparación que tuvimos, si somos ingenieros, si somos a lo que nos hayamos dedicado, ¿no? Entonces la abuela Margarita, y yo también confirmo, que ella decía que si los adolescentes están perdidos, es porque los abuelos no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿sí? Entonces es bien importante que tanto el abuelo, ¿sí? No de sangre, sino de alma, pueda compartir su experiencia, todo lo que ha vivido, todo lo que ha caminado, ¿sí? Pero que también el adolescente se abra a poder escuchar, ¿sí? Y recibir de esas personas que han caminado, pues todo esto que realmente nosotros ya fuimos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros no nos tocó toda esta tecnología, sin embargo, pues yo creo que a los jóvenes sí, o a las niñas, ¿no? Les gustaría escuchar cómo vivimos nosotras. Claro, ¿sí? Muy interesante eso que dices de la participación de este binomio, abuelo, nietos, sí, ¿no? Sí, Jóvenes. Esa conexión. Y esta parte importante, ¿no? De trascender. Sí. Platícanos, Juana, ¿qué encontramos en el Centro Holístico hoy, UNECO? Pues mira, en el Centro Holístico hacemos principalmente el temazcal, que para mí siento que ya por sí mismo el temazcal ya es una medicina, ¿sí? O sea, por eso se guardó tanto, ¿no? O sea, por eso ha trascendido a través de pues todo lo que ha vivido nuestra historia, y al día de hoy el temazcal está vivo, ¿sí? Realmente creo que cuando nosotros estamos preparados para guiar un temazcal, porque sí es bien importante el trabajo de un temazcalero, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando estudié desarrollo humano decía
psiquiatra, un médico que nos daba una materia, nos decía, tú vas a llevar a tu paciente, a tu consultante, a donde tú ya hayas caminado. Entonces sí es bien importante para una persona que guía un temazcal tener esa experiencia y ese amor al servicio, ¿sí? de la tierra, de los elementos. Entonces encontramos ahí en el centro holístico, primeramente, el temazcal. Los talleres de desarrollo humano que hacemos, sí, que son de diversa forma. También damos comida, pero comida saludable, donde hacemos esa conciencia de lo que es realmente alimentarnos, porque la comida mexicana, sí. Y la cereza del pastel es la terapia de sonido. Sí, o sea, la terapia con los gong, con los cuencos, hacemos baño de gong, pero también hacemos algo que se llama la puya del gong, ¿sí? Y son 7 horas y media tocando los gong. Llegas literal en la noche, te pasas toda la noche escuchando y al otro día hay un reseteo dentro de ti. Algo sucede porque entra tanto el sonido como las vibraciones. Y ahora que iniciamos el año, sería buen momento para podernos ir para a una hacer un baño. experiencia Y me consta porque lo acabo de hacer en diciembre y de verdad que me di un reseteo increíble, sí. Sí, hay que hacerse ese reseteo. Lo recomiendo 100%, hace falta. Ok, Juana, ¿nos puedes contar un poquito más a detalle de esta experiencia del gong para el público? Conozca un poco más de esto y se motiven y vamos y llamen para... Bueno, en realidad creo que todo esto que yo hago en el centro holístico lo vivo realmente, porque yo no te voy a recomendar algo que yo no he experimentado, ¿no? O sea, el cambio lo he visto realmente a través de toda esta experiencia que he hecho. Por ejemplo, cuando empecé a hacer el temazcal, realmente fue una conexión con los elementos. Estar ahí dentro del temazcal es volver a renacer, volver otra vez a estar ahí. Es como entrar al útero de la madre tierra y entonces empezar a sentir como tu cuerpo empieza a vibrar, a sudar. Y no nada más es el que te limpie tu cuerpo, sino también cuando se cierra la puerta del temazcal y estás ahí con tus diálogos, ¿no? O sea, diciendo, pero ¿por qué estoy aquí? Está haciendo mucho calor. Empiezas a vivir, o yo vivo ahí, mis miedos, mis diálogos internos, qué es lo que está pasando dentro de mí, con mi cuerpo, qué es lo que estoy buscando, porque estamos en la oscuridad. Y bueno, a través de los cantos, cuando lo realizamos dentro, pues te conectas con lo que dice el canto. Y el canto te lleva en algún momento a conectar con, sí, yo estoy necesitando esto. O por ejemplo, un canto que dice, todos somos uno, ¿no? Entonces sentir que todos en realidad estamos uno, que estamos unidos por el corazón y que todos vamos a ir hacia allá, a sentirnos mejor, a tener una mejor calidad de vida. Eso es en razón del temazcal. Pero si por ejemplo hablamos de la comida, pues realmente yo preparo la comida, la pruebo antes, la rezo la comida, porque en realidad cuando tú estás cocinando, la gente se va a comer lo que tú estás pensando. Por eso es bien importante cuando cocinas, cantarle a la cocina, cantarle a los elementos, partirlos de determinada forma, que nosotros les explicamos a la gente por qué partimos así el alimento, porque tiene que tener una parte femenina y una parte masculina. Si tú solamente te comes de un alimento, solamente la parte de arriba, pues te estás comiendo puramente, pero si tú partes una papaya, por ejemplo, de arriba hacia abajo, te estás comiendo tanto la parte que es mental, pero también la terrenal y también tu corazón y todo. Las frutas, de alguna manera, nos van a llevar a conectar también con esa parte espiritual de nosotros. Ahora, si nos vamos al gong, ¿qué nos da el gong? Pues la tranquilidad. Tú solamente te acuestas y empiezas a tomar el sonido. Digo, yo que lo toco, soy la primera que entra el sonido en mí y yo con toda mi intención y con todo, lo voy allá. Entonces yo requiero estar bien conmigo misma inicialmente para que yo pueda transmitir esa calidad, esa energía, esa armonía que todos necesitamos para poder ir a la vida y tomar las mejores decisiones. Juana, cuando lo platicas así, dan todas las ganas de poder estar ahí en esta experiencia. Yo creo que sería muy interesante que todos fuéramos a vivir esta experiencia y poder inyectar esta medicina dentro de nosotros en la parte espiritual que tanto hace falta. Así que pues no nos queda más que agradecerte tu presencia. Creo que este tema nos da para
continuar platicando. Esperemos que nos puedas acompañar en otros momentos y continuar esta larga charla. Y pues te agradecemos mucho estar el día de hoy aquí con nosotros en Conectándote. Sí, muchísimas gracias por venir, Juana. Qué grandioso es tenerte aquí y llenarnos de estos conocimientos, que no todos tenemos acceso a estos conocimientos, no sabemos. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje final te gustaría sembrar en el corazón de todos los que nos siguen y que nos ven? Bueno, que todos somos Dios, que Dios, hay una partecita de Dios dentro de nosotros y solamente hay que darnos un poco de tiempo para conocernos y conocer ese ser divino que está en cada uno de nosotros y que estamos ahí al servicio y todos nos retroalimentamos. Muchas gracias. Recuerden seguirlas en sus redes sociales, ahí aparecerán los teléfonos, su contacto y por favor, nutran y alimenten su espíritu. Y recuerden que juntas somos imparables. En un mundo lleno de ruido, llega Conectándote, donde veremos historias reales que no se cuentan en otros lados y que transformarán tu día. Conduce Maylet Heredia, Lorena Rubio y Débora Sainz. Conectándote, lo que necesitas escuchar justo cuando lo necesitas.